volvemos a ver. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Qué hermoso es adorar y exaltar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como estamos de pie, le vamos a dar gracias por esta oportunidad y por también darnos la oportunidad de podernos regocijar en su palabra. Amén. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por las alabanzas que tú nos permites exaltar en tu nombre, Señor, para alabarte y glorificarte. Te damos gracias porque hoy es una hermosa mañana más que tú nos permites respirar por tus misericordias, porque no merecemos absolutamente nada, porque por naturaleza, Señor, nosotros, Señor, te fallamos, pero tú eres más que bueno, porque tu fidelidad, Señor, dice que es para siempre. Gracias por amarnos tanto y por enviar a tu Hijo amado Jesucristo y morir en la cruz del Calvario. Y tú lo resucitaste al tercer día y tú nos resucitaste juntamente con Él. Y por eso tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Él te damos gracias hoy y siempre. Y en Él te pedimos que seas tú dándonos, Padre, tu bendición. Y seas tú usando a tu siervo Gustavo para la honra y gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos hoy y siempre. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Le damos las bienvenidas a todos y cada uno.
En esta mañana, ¿cómo nos recuerda la palabra de Dios, verdad? En Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos recuerda Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos de Dios, amados en Cristo Jesús, nos damos la bienvenida. Nos gozamos en esta mañana por tenerles en este lugar. También a los que nos ven en línea, en diferido, a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias por el tiempo que usted le dedica a este ministerio, a la predicación. Esperamos en Dios, con toda fe, que el material que usted aquí ve sea para su crecimiento espiritual, para su provecho. En esta mañana, ¿verdad? Quisiera solamente brevemente compartir unos anuncios, recordar los grupos de oración en casa, ¿verdad? Hay algunos hermanos que ya han comenzado, otros que tienen la intención, el deseo. Por favor, si esa es la situación, hágalo, hágalo. Siempre es importante buscar crecimiento también fuera de la congregación. Recordar que no solamente el domingo es el día del Señor, prácticamente todos los días son de Él. Y si esto lograra darse, ¿verdad? Sería muy edificante para la iglesia, quizás beneficiaría en el crecimiento. No vaya a creer que su pastor tiene algún problema así de inseguridad, ¿verdad? Que se va a sentir amenazado en ninguna manera. Más bien me da gozo saber que el reino de Dios está creciendo y que crece en todas maneras. Si en alguno de ustedes en algún momento Dios levantara un ministerio 1, 2, 3, 4, 100 veces más grande que este, la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Lo importante es que el mensaje sea predicado y que el nombre de Jesucristo sea conocido. El único cuidado que siempre les ruego tener a todos los que predican, los que enseñan, es la doctrina. Tenga certeza de la doctrina, asegúrese que la doctrina que usted enseña es buena, es sana, porque eso es lo que va a edificar a los hermanos en la fe, ¿verdad? Es lo único que quisiera hacer mención. El próximo sábado, 20 de enero, vamos a tener la presentación de las finanzas comenzando a las 8 de la mañana. Ya tenemos listas las cartas para todos ustedes que ofrendaron con nombre durante este año, ¿verdad? Esta iglesia es una organización sin fines de lucro bajo el estatus 501C3 y la ley nos obliga, el IRS, todos conocen el IRS, ¿verdad? Nos obliga a entregarles a ustedes una carta con los montos que usted ofrendó con nombre a este ministerio. Y eso es algo que usted puede usar en su declaración de impuestos, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Por favor, no me pregunte, yo no soy un experto tributario, yo solamente predico la palabra de Dios, pero sé que esta obligación la tenemos nosotros y cumpliendo con esa obligación queremos entregarle esas cartas el próximo sábado durante la presentación de la finanza. Así que si usted es miembro y ofrenda con nombre, por favor venga. Si usted no es miembro pero ofrenda con nombre, por favor venga. Si usted no es miembro y no ofrenda con nombre, pero tiene curiosidad, por favor también venga. No tenemos nada que ocultarle a nadie. La palabra de Dios dice que es necesario que el siervo sea hallado fiel. Y la fidelidad a Dios no solo está en la palabra, está en todo, en las finanzas, en la administración, ser transparente, ¿verdad? Esperamos de ustedes críticas constructivas que nos ayuden a mejorar cada vez más para la gloria de Dios, mejorar el ministerio. Así que por favor venga. Usamos también el último segmento de la presentación de las finanzas usualmente para discutir ciertos proyectos que ayuden a mejorar el ministerio durante el 2024 y en adelante. Así que por favor haga el esfuerzo, ¿verdad? La única razón por la que esto se pospondría es que haya un blizzard, ¿verdad? Una nevada de esas increíbles, ¿sí? Pero sí la situación lo permite, entonces por favor, próximo sábado 20 de enero a las 8 de la mañana, comenzando aquí, vamos a tener un cafecito ahí listo para todos y el que quiera traer y compartir cualquier cosita, ¿verdad? Donas, lo que sea, pues todos bienvenidos. Estamos planeando que nos llevaremos alrededor de 2 horas y media, porque hay que cubrir todas las finanzas desde enero 1 hasta 31 de diciembre del 23, reportar todo esto, entregar las cartas y discutir algunos proyectos. Así que por favor prepare el tiempo y ayúdenos, porque este ministerio no se puede llevar solo con pocas personas, todos tienen que participar. Así que le rogamos que por favor asista. Si hay alguien en YouTube que está viendo esta predicación en diferido y desea asistir, bienvenido. Sábado 20 de enero a las 8 de la mañana, comenzando aquí en la 46 de la Bridge Street, en el segundo piso. Así que por favor,
todos son bienvenidos, así que recuerden esto. Bueno, a continuación vamos a darle el tiempo de la lectura bíblica a nuestro hermano Rafael Luna, diácono de nuestra congregación. Está cubriendo hoy por nuestro hermano George Ruiz, que como todos saben, en grupo tuvo un accidente de tránsito, pero gracias a Dios él y nuestra hermana María Isabel están recuperándose, ¿verdad? No tuvieron mayores lesiones, gracias a Dios, Dios los guardó. Lo material se perdió, ¿verdad? Que el carro, pero la vida de ellos fue guardada por el Señor fielmente, así que le damos gracias a Dios. Hermano Rafael, por favor, pase, el tiempo es suyo. La lectura está en Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el 17. Hermano Rafael, ¿cuál micrófono? El azul. Muchas gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Hermanos, Dios le bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros aquí en este lugar. Lugar hermoso porque esta es la casa de Él. Como había dicho el pastor, la palabra de Dios está en Mateo 3. Vamos a leer del 1 hasta el 17. Cuando la tengan, pueden decir amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generaciones de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y uno, pensé decir, dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo, oh Dios, que puede levantar hijo Abraham aún de esta piedra. El hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, o más, él es más poderoso que yo, y él bautiza en Espíritu Santo y fuego. En su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Él ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. todo junto. Y hubo una voz que de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por esta hermosa palabra, Señor. Señor, que quede plasmada en nuestros corazones, mi Dios, que podamos entender, mi Dios, que toda plenitud es tuya, mi Dios.
Toda plenitud te pertenece a ti, mi Dios. No hay otro Dios soberano más que tú, Padre amado. Padre, te pido, Señor, que tu santa presencia nos acompañe en este lugar, mi Dios. Que hoy todo lo que hagamos aquí, Señor, y todo lo que se diga aquí, Señor, sea para gloria y honra tuya, Dios. Bendice a cada hermano, Señor, en su casa, mi Dios, los que nos van en línea, Señor. Bendícelo, Padre. También te pido, mi Dios, por todos los enfermos, Señor. Padre amado, yo te doy gracias principalmente, mi Dios, por este siervo. Padre amado, por lo que tú has hecho en mí, Señor. Gracias, Señor. No tengo cómo pagarte, Dios. Padre, porque yo sé, mi Dios, fui al médico el martes, día 9, y mi doctor me dijo que la operación ha sido un éxito, que todo va bien. Y me puso la cita para 6 meses, hermano. Es decir, que cuando él me dio esa noticia, dentro del mismo consultorio de él, yo tiré un brinco para arriba de la alegría, porque pensaba que me podía decir algo mal, porque la última operación yo no había tenido comunicación con él. Pero me dio buena noticia. Y eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho una obra más en mí. Y como la puede hacer en cualquiera de nosotros, que tengamos fe en Él, que nuestra fe y nuestra confianza nada más sea puesta para Él, no para más nadie, sino a Él, toda la gloria y honra para Él. Amén, hermano. Gracias. 1, 3. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por toda su misericordia. A continuación vamos a tener la celebración de la Cena del Señor. Verán, en esta mañana le vamos a pedir al hermano Froilán que preside y luego vamos a llamar a los diáconos que le van a ayudar en la administración de la Cena del Señor. Amén. Pasaje de referencia, 1 Corintios 11, del 23 hasta el 32. Hermano, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. No alcanza más allá, no alcanza. ¿Cuál es el otro? Ese que dice Cindy. Hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en esta hermosa mañana que el Señor nos regala por medio de su gracia, un domingo más, donde podemos ver sus misericordias, vamos a celebrar nuevamente la Cena del Señor. Y sabemos que es algo hermoso porque como iglesia nos reunimos y es para estar unánimes y en coinonía, para recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Sabemos que nadie murió por nosotros y nadie nos ha salvado más que solamente Él. Y por sus misericordias y su gracia estamos aquí y sabemos que su palabra es verdad porque Él es verdad y sabemos que Él nos ha dejado su palabra para guiarnos, para administrarnos, así como también su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, de los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y así con esta mente que el Señor nos ha dado, con este corazón que Él ha renovado, vamos a buscar en las Escrituras, 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 23, y vamos a leer hasta el 32. Y en la Biblia nos enseña que es la institución de la Cena del Señor. El Señor nos deja una instrucción y nos muestra por medio de sus Escrituras que Pablo es el que nos enseña por medio del Espíritu Santo qué es lo que tenemos que hacer para nosotros entender que nosotros hemos sido salvos por gracia, hemos sido salvos por la misericordia de nuestro Dios, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida eterna, amén. Y cuando lo encuentren, dicen amén, para que así todos seamos instruidos en la palabra del Señor.
Y también vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos lo que el Señor le dio a Pablo para que nosotros seamos instruidos y hagamos conforme a su voluntad. Amén. Dice en el versículo 23 del capítulo 13 de 1 de Corintios, dice, 11, en el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El Señor Pablo nos está enseñando aquí que Él recibió esto del Señor Jesucristo. Él no lo recibió de un sacerdote, Él no lo recibió de un hermano, sino dice que esto lo recibió del Señor, del único vivo y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña cómo nosotros podemos celebrar la cena del Señor, así como los discípulos lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque nosotros no veamos a nuestro Señor Jesucristo físicamente, pero lo sentimos en nuestro corazón, porque Él mora en cada uno de nosotros. Y Él nos guía con su Santo Espíritu y nos enseña cómo Él nos guía para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y también en el 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. El Señor nos enseña que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, lo hagamos en memoria de Él, recordando lo que Él hizo por cada uno de nosotros, recordando que Él dio su vida para que ahora nosotros tengamos vida eterna. Porque sabemos que tenemos vida aquí en este mundo, pero es solamente temporal. Pero a nosotros, a recibir a nuestro Señor Jesucristo, entendemos que en un día no muy lejano estaremos con Él para siempre y celebraremos las bodas del Cordero juntamente con Él, pero también dice que tomaremos nuevamente la cena del Señor y estaremos con Él. Y el Señor nos enseña en su palabra que dice que asimismo también, dice en el 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor nos enseña que Él no nos dejó una fecha en que la tengamos que celebrar, un día específico, pero Él nos enseña que cada vez que la celebremos, lo hagamos a memoria de Él. Y recordando que su sangre fue derramada para perdón de todos nuestros pecados y que el cuerpo fue molido para que nosotros también fuéramos perdonados. Pero dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él fue a la cruz para que nosotros estuviéramos aquí, porque Él ya todo lo conoce, Él todo lo sabe, porque Él es un Dios omnipresente, omnipotente, y Él conoce cada uno de nuestras debilidades. Él conoce cada día nuestro levantar y nuestro acostar, y Él sabía que íbamos a estar en este momento, aquí reunidos como iglesia, y por eso Él nos enseña en su palabra, dice que cada vez que nosotros hagamos esto, lo hagamos en memoria de Él, porque Él sabía que íbamos a estar recordando en estos momentos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice que Él cumplió la ley, Él cumplió todo lo que está escrito en esa palabra, para que ahora nosotros podamos venir confiadamente hasta el trono de su gracia, al trono del Padre, solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y así como nosotros podemos venir con esta confianza, también podemos invitar a otros que puedan venir hasta la presencia del Señor, predicándoles la palabra del Señor y diciéndoles que el Señor Jesucristo es el único camino, Él es el único que nos puede salvar, Él es el camino, la vida y la verdad, y que no hay otro como Él. También en el versículo 26 dice que así pues todas las veces que coméis este pan y vivieres
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él nos ha dejado una promesa y esa promesa es que Él viene por cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza, de que nosotros le esperamos con gozo, le esperamos con un corazón lleno de gratitud por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y mientras Él nos permite estar en este lugar, en este mundo, sabemos que tenemos un ministerio y el ministerio es de predicar su palabra. Y al nosotros entender que estamos aquí reunidos, no es porque lo merecemos, sino por su gracia y su fidelidad y su amor y su paciencia con cada uno de nosotros, nos permite reunirnos nuevamente como iglesia para recordar lo que Él hizo hace 2000 años, para que nosotros recordemos que Él es el único vivo y verdadero Dios que murió, pero que también resucitó para darnos vida eterna. Y así también dice que tomando la cena, aquí dice, tomando la cena indignamente, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nos enseña aquí Pablo por medio de las Escrituras que tenemos que tener el conocimiento de que nosotros, si vamos a celebrar la cena del Señor, tenemos que entender que Cristo mora en cada uno de nosotros, que Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, nos ha limpiado de todo pecado y de todo mal. No lo podemos tomar solo a la ligera. No podemos decir, yo voy a tomar la cena del Señor, pero no sé lo que significa. Tenemos que entender que el Señor nos dejó una instrucción por medio de Pablo, para que nosotros entendamos que nosotros podemos acercarnos a la mesa del Señor y celebrar lo que Él hizo y recordar que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y si hay alguien que no ha entendido lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, también invitamos que medite en eso y abra su corazón y crea en el único vivo y verdadero Dios y se una a nosotros cuando Él reciba a nuestro Señor Jesucristo y todos unidos, unánimes, celebremos recordando lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo y hará en cada uno de nosotros. Amén. También dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sabiendo y entendiendo que la palabra del Señor nos enseña que nosotros, por medio de las Escrituras, hemos visto que el Señor fue castigado por nuestros pecados, fue molido, su cuerpo fue destruido para que nosotros estemos delante de la presencia, no con obras, sino conforme a la voluntad del Señor y por su gracia, porque al Señor le ha placido que nosotros estemos aquí. Y nosotros sabemos que no hemos recibido esto porque hemos sido buenos, sino porque Él es más que bueno y porque Él es el que nos ha dado esta salvación. Y tenemos que entender que si nosotros tomamos la cena del Señor, es para recordar lo que el Señor hizo para cada uno de nosotros, que es dándonos esta salvación que solamente Él pudo darnos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entender que el pan fue el cuerpo del Señor molido y que el vino es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, recordando que fuimos lavados con su sangre preciosa para perdón de todos nuestros pecados. Así también dice en el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sabemos que nosotros al no entender lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y todo lo tomamos como a la ligera, como si fuera algo que no tiene importancia, nosotros tenemos que entender que el Señor es un Dios de orden. Nuestro Dios nos ha dejado las instrucciones para que nosotros no hagamos esto sin el conocimiento de que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para que no hagamos y celebremos la cena del Señor solamente por celebrarla, sino para recordar y darle gracias por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo en los que aún les están viniendo al camino del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo.
También dice aquí en el 31, dice, si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice en el 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, porque para que no seamos condenados con el mundo. El Señor dice que nosotros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a ser castigados ni vamos a ser condenados con el mundo, porque nosotros conocemos que las Escrituras nos enseñan que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, porque ahora nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. En el libro de Pedro dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Él nos salvó de todos nuestros pecados, aunque nosotros le fallamos. Por eso nos reunimos cada primer día, cada primer domingo del día primero del mes, para recordar que Jesucristo murió por nosotros, pero también para que nosotros mismos nos examinemos, y recordando que es un día muy especial, es un momento muy especial delante del Señor, sentarnos todos a la mesa de los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, para darle gracias por lo que Él ha hecho, porque no fue fácil, pero tampoco fue imposible, porque Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, y Él murió, pero sabemos también que resucitó, y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y así como hemos leído las Escrituras, le voy a invitar a mi hermano, perdón. El hermano Steven Cruz Marte, que es diácono, y también al hermano Luis Gómez, que también nos va a acompañar aquí con la Cena del Señor, y Jorge Mero y Edgar Almonte. Les voy a pedir que por favor nos acompañen para que así procedamos a la Cena del Señor. Okay. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Así como hemos escuchado las Escrituras y hemos escuchado las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le dejó a Pablo, también nosotros vamos a seguir las mismas instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de las Escrituras, que dice aquí dice, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice que primero tomó pan, que nos está enseñando que su cuerpo iba a ser molido por cada uno de nosotros. Y antes que Él fuera entregado, Él se reunió con sus discípulos para decirles que Él iba a ir a la cruz por cada uno de nosotros. Y dice que primeramente tomó pan, y así mismo lo vamos a hacer. Y le voy a pedir a mi hermano Luis que él ore por el pan y dándole gracias por lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Amén. Muy buenos días, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir junto con todos mis hermanos hoy, dando gracias por un día más, y venimos juntos a celebrar la Cena del Señor. Que te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu cuerpo fue mutilado, castigado por nuestros pecados. Te damos gracias porque no merecíamos, Señor, de que tú recibieras ese castigo, y aún así tú lo recibiste por nosotros.
Te damos gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste, por todo ese castigo que recibiste por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuestro Señor Jesucristo dice que dio gracias y dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y le voy a pedir a mi hermano Edgar que él ore por el vino, dando gracias. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor, gracias por el vino que vamos a recibir, por este alimento, que también el pan es importante, pero también el vino que representa tu sangre. Te damos gracias Señor porque esa sangre no fue molida, pero sino nos limpió y nos perdonó de nuestros pecados y nuestros delitos. Te doy gracias por tu gracia Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Beber, hermano.
Amén. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque dice aquí, nuestro Señor Jesucristo, hablando en su palabra, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el ser humano hay un propósito, y no es solamente nacer, vivir y morir, sino que el propósito es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros llegamos al conocimiento de quién es Jesucristo, sabemos y conocemos que tenemos una vida por delante, y no es una vida temporal, sino una vida eterna. Y nosotros, al conocer nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que valemos mucho delante del Señor. Cuando el enemigo nos decía que no valíamos nada, entendemos que la sangre de Cristo nos lavó, nos perdonó, nos resucitó juntamente con Él, y ahora dice que Él nos ha preparado lugares hermosos delante del Padre, de la presencia de Él, para que nosotros estemos con Él para siempre. Y nuestra esperanza dice que es nuestro Señor Jesucristo, porque le esperamos con gozo, le esperamos con un corazón lleno de gratitud, porque nadie murió por nosotros, solamente Él. Y al reconocer que Jesucristo es Dios, entendemos que hemos sido salvos. Pero si no reconocemos que Jesucristo es Dios y no entendemos que Él dio su vida por nosotros, nosotros no hemos entendido que nacimos con un propósito, y el propósito de nuestra vida es entender que Jesucristo es Dios, nuestro Salvador. Que el Señor me los bendiga y les siga dando fortaleza, fuerza, ánimo, porque el Señor es paciente con cada uno de nosotros, y Él todos los días está con sus brazos abiertos, esperando a aquel que quiera escuchar su voz. La verdad, que es su palabra, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permítanme. Gracias. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por poder haber celebrado la administración de la Cena del Señor. Y a continuación le vamos a pedir a los niños que pasen con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad?, que puedan ser edificados y que Dios levante de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Él, ¿verdad? El Señor los bendiga abundantemente siempre. Y nosotros que nos quedamos aquí, vamos a retomar el estudio exposicional que llevábamos de la epístola a los romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 10, y vamos a terminar el capítulo y nos vamos a enfocar del versículo 14 al 21, solamente 7 versículos en los cuales Pablo nos describe cómo el evangelio es la herramienta que Dios usa para la salvación y cómo es que el evangelio funciona. ¿Cómo es que el evangelio funciona? También nos dice Pablo aquí una afirmación que no podemos ignorar. Fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Están conectados. Hermano, he tenido con muchas personas en el pasado el dilema y la preocupación con la cual les he hablado. Algunos se han molestado increíblemente, más allá de lo que yo pudiera entender humanamente, porque me hablaban de que la fe de ellos había nacido a partir de un sueño, de una revelación. Yo le decía, hermano, yo no niego que estas cosas son puestas de Dios en nosotros, pero hay un problema. Si tu fe depende de estas cosas, ¿qué va a pasar cuando no sueñes? ¿Qué va a pasar con tu fe cuando no hayan manifestaciones, si son de las manifestaciones que tú dependes? Pero hay algo que tú y yo podemos hacer todos los días.
Y es abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Está aquí, no se mueve, es invariable, es inmutable. Emperadores la negaron, la persiguieron, tiranos, hicieron exhibiciones públicas donde quemaron Biblias. Una de las más grandes de las que se menciona es cuando Hitler, allá por el año de 1937, en la plaza de Berlín, le pidió a la gente que trajera las Biblias y todo libro considerado santo, doctrinal, y los quemaron en la plaza. Los quemaron. Una exhibición pública, por supuesto, no pasaría ni 10 años cuando Hitler fue derrotado totalmente y sus maquinaciones malignas llegaron al fin. Porque la maldad de los hombres, hermanos, tarde o temprano se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo dijo algo importante que no podemos ignorar. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No tendrán fin, solamente tendrán cumplimiento. Y eso debería ser para nosotros la motivación constante, mi amado hermano, porque cualquier cosa que pase con nosotros es parte de nuestra naturaleza humana. Las emociones son humanas, usted lo sabe. Y yo nunca le voy a pedir a usted jamás que usted trate de bloquear o cancelar una emoción. Las emociones están ahí por razón de que Dios las puso, es su sabiduría. Una sabiduría que un hombre como yo no puede cuestionarla. Pero lo que yo les ruego a ustedes, también basado en la palabra y la autoridad de Dios, es que cualquier sueño, cualquier revelación, cualquier emoción, cualquier manifestación, la traigamos cautiva a la palabra de Dios y entendamos si de Dios proviene. Si glorifica a Dios, si exalta a Cristo, entonces es algo que es bueno que nosotros meditemos en eso, lo retomemos para nuestra vida y lo apliquemos cada vez que sea posible. Otras cosas que no dan gloria al Señor no son nada. Y a como suceden, pasarán. Y si el hombre las recuerda, bueno, y si el hombre ni las recuerda, también. Cuando vemos en el pasaje, Pablo comienza hablando y diciéndonos que la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios, no viene de otra manera. El oír no viene dado sobrenaturalmente, el oír no viene dado por sueños, por revelación, por manifestación. Viene por el escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Muchos de nosotros, se los he dicho, tenemos quizás sanas y muy buenas intenciones cuando decimos, voy a tomar este plan que dice leer la Biblia en 6 meses. Y la podemos leer de portada a portada, de portada contra portada, leerla en 6 meses. Pero si la leímos en 6 meses y de esos 6 meses realmente, cuando analizamos, de verdad que no me acuerdo de muchas cosas que leí. Que estudiarla. Y Cristo fue claro, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y aquí está la clave, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Y esto es algo que nosotros no podemos perder de vista. Pablo entonces le va a hablar ahora a la iglesia en Roma y nosotros vamos a retomar el estudio en el versículo 14. Habíamos terminado donde se afirma, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí terminamos antes de la pausa que tomamos en diciembre. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio,
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de las tierras sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tus grandes misericordias y tus bondades, por este día que nos das la vida, este tiempo y este lugar que tú has provisto para que en él seamos edificados, Señor. Gracias por tu palabra que tú has guardado a través de los siglos para mostrar tu fidelidad, Señor, y anunciarnos las buenas nuevas. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos enseña. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Te damos las gracias, te damos la honra. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a ver entonces de este pasaje 3 secciones. Y en estas 3 secciones vamos a analizar cuáles son las implicaciones de lo que Pablo está queriendo comunicar a la iglesia. En el comienzo del capítulo 10, Pablo nos indica claramente qué es lo que se tiene que hacer para ser salvo. Cuando regresamos un poquito más al 10, 9 y 10, dice así. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Si usted no cree esas cosas y si usted no lo confiesa, hay un problema con su salvación. Y esto lo tiene que tener usted claro, transparente como el agua. Si yo no he llegado al punto de convicción en el que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue el levantado entre los muertos, que resucitó de entre los muertos, entonces no puedo ser salvo. Ese es un prerequisito. Dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nos está dando todos los requisitos y prerequisitos de la salvación del creyente. Pero ahora conecta magistralmente con la función del creyente y de la iglesia. En este proceso es importante conocer. En primer lugar, Pablo nos va a decir, si no fueren enviados. Y hoy quiero hacer énfasis en esto porque hay muchas iglesias que cuando atacan tu ministerio, la primera pregunta o línea de ataque es, ¿qué iglesia te envió? Y la primera línea de respuesta que yo siempre he tenido a esto, y lo reto a todos los que me escuchan, ¿dónde dice la Escritura que es la iglesia la que va a enviar? La Gran Comisión dice, el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿A quién le da toda la potestad? A Cristo. A Cristo. A la iglesia no le da toda potestad. Hay iglesias donde a ti te dicen, ve, perdiste la salvación. ¿Y quién es la iglesia para decir que tú perdiste la salvación? ¿Acaso primero te la dio la iglesia la salvación? Hoy quiero que Dios me ayude a poner las cosas en orden porque mucho de nuestro pensamiento está atrofiado, confundido respecto a la palabra de Dios. Hermano iluminado, usted levantó la mano, diga.
Solo Dios lo sabe. Y la palabra nos invita en muchas instancias, y una de las más conocidas es la que nos ayudó nuestro hermano Froilán. Dice, cada uno examine a sí mismo, examínese a sí mismo. O sea que yo, en lugar de estar preocupado si Froilán está bien o no, tengo que preocuparme si yo estoy bien o no. Porque si yo no estoy bien, de nada sirve tratar de ver si Froilán no está bien, porque lo que tengo que corregir antes de corregir a Froilán es a mí mismo. Y hay mucha gente que te dice que tu ministerio, y lo voy a decir así claramente, porque esa es la línea de ataque que yo he llevado durante estos 8 años, que quién me envió. Porque pareciera que el enojo, que creo que golpeé el ego de muchos, es que no fue ningún pastor el que me envió a hacer esto. Y se los he dicho, aunque no lo quieran creer, sé que fui enviado por el Señor a hacerlo. Y tengo muchas cosas que podría decir a favor, pero como dice Pablo, perdónenme esa locura, yo no voy a usar de eso, no voy a elogiarme en lo que no se debe. Dice la palabra de Dios que buscar la propia gloria no es gloria. Pero lo que muchos hombres he tratado de decirle, en el pasaje dice claramente el Señor Jesús, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra. Por tanto, dice el Señor Jesús, id. ¿Quién los envió? Jesús. Gracias, hermano. Jesús. La iglesia no los envió. La iglesia no los envió. La iglesia no envía. Este es un error que han cometido creyendo que el ministerio de alguien es genuino porque la iglesia lo envió. Y cuando tú haces eso, desvirtúas el hecho de que en primer lugar tuvieron que haber sido enviados ¿por quién? Por Jesucristo. Y ahí ves un montón de ministerios caídos. Caídos. No porque estén pequeños, sino porque lo que predican es contra el Señor Jesucristo. Contra doctrina, contra la verdad de Dios. Y lo tengo que reclamar. Lo tengo que reclamar. Porque la virtud de la iglesia es anunciar a su Salvador. Pero hemos usado la iglesia falsamente, creyendo que es que la iglesia va a lograr la transformación moral y ética de cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, y me voy a incluir yo, y creo que está incluido todo, aunque hay un par de sinvergüenzas ahí que dicen que ellos no pecan. La palabra de Dios tiene 37.300 versículos y solamente un versículo dice alguien que no pecó. Hebreos 4:15 dice así, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Adán pecó, por supuesto, por eso fue sacado del Edén. Moisés pecó cuando mató al egipcio. Hay muchos que dicen que no, que lo hizo como un acto de libertad. No, mi hermano, no, mi hermano. Dios nunca le dijo a Moisés, ve, mata a ese Egipto porque vas a liberar a Israel. Dios nunca le dijo eso. Lo hizo porque humanamente él creyó que eso iba a decirle al resto de Israel que él era el libertador. Y no lo era. Hasta que Dios lo llamó, no lo era. Hasta que Dios no le habló en la zarza, que fueron 40 años después, no lo era. Porque hasta que Dios no te dice y tú no te mueves en la dirección que Dios te dice, mi amado hermano, ahí está. Está el potencial, por eso se los he dicho a muchos. Este año, lo dije en la predicación de fin de año, lo mejor que podemos hacer es buscar de Dios cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Qué puedo hacer yo con mi vida que te glorifique? La palabra de Dios, Pablo comienza y dice, ¿cómo pues estas personas que dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 13 de Romanos 10. Pero la pregunta lógica es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Tú quieres saber por qué hay un montón de gente rebelde que dice que Jesucristo no es Dios? Que Jesucristo no se levantó de entre los muertos, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que por lo tanto no puede ser el Salvador de nuestra vida. ¿Por qué? No han creído. ¿Y por qué no han creído? Porque no lo han conocido.
Pablo comienza una serie de conexiones lógicas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? La primera, mire, usted tiene que ser como un doctor. Cuando usted le está predicando a alguien, le está hablando a alguien, mire hermano, no trate de hablarle, trate de escucharle. Porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona te habla y tú eres capaz de analizar contra la Escritura lo que te está diciendo, tú sabes doctrinalmente dónde está. Tú sabes doctrinalmente dónde está. Y a veces tus planteamientos solamente tienen que ser lógicos. Había alguien que, no sé cómo, ¿verdad? Porque esto está pasando, un fenómeno que está pasando mucho en Latinoamérica, pero se están haciendo musulmanes. Se están haciendo musulmanes. Y en Nicaragua tuve una conversación con dos de ellos que me decían, bueno, tú tienes que saber que en primer lugar Dios es uno. Tú no puedes tener varios dioses, eso es politeísmo. Entonces le decía yo la afirmación, ¿en quién tengo que creer yo? ¿En Jesucristo o en Mahoma? Bueno, nosotros somos profesantes del Islam, tenemos que creer en Mahoma. Sí, le digo, pero mi Biblia dice que Jesucristo está vivo, sentado a la diestra del Padre en los cielos, que resucitó entre los muertos y hay testimonio en la Escritura por todos lados de su resurrección. ¿Y Mahoma? Está en Medina, en una tumba. ¿Tú vas a ir a hablarle a los muertos? ¿Tú vas a honrar a los muertos? Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero hay hombres contumaces que contradicen la verdad de Dios, aunque la están viendo de frente, prefieren seguir un muerto. ¿Por qué? Porque espiritualmente también están muertos. Y todo lo que tienen que hacer para volver a la vida es buscar al que da vida. Buscar al verdadero. Porque con lo que Mahoma estableció con el Corán no existía en el tiempo de la Torá. Todavía los escritos del Nuevo Testamento, el más nuevo de los escritos del Nuevo Testamento es Apocalipsis, que se escribió en el año 90. La compilación de los escritos del Corán fueron en el año 630 al 680 después de Cristo. ¿Qué palabra tiene más valor? ¿Qué palabra tiene más valor? Y en el mismo Corán, asústense, cuando hayan dudas, dificultades, vayan al pueblo de la palabra y conversen con ellos. ¿Y quién es el pueblo de la palabra? Israel. El Corán dice eso. El Corán dice en una de sus suras que Jesucristo regresa a la tierra. Yo no le estoy haciendo uso de la Biblia, le estoy diciendo con lo que el Corán dice. Pero hay resistencia a la verdad. Porque, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa contradice a Dios en todo. El hombre contradice a Dios. Porque, créalo o no, esa es imagen también de la forma en que crecimos. Fuimos contradictores de nuestros padres. Porque encontramos que contradiciendo a nuestros padres nos pudimos engañosamente independizar. Y encontramos que esa misma herramienta la queremos usar contra Dios y no se puede. Porque contra Dios yo puedo ser rebelde y lo único que voy a cosechar es el resultado de mi propia rebeldía. Dios no va a dejar de ser Dios. Y vive Dios que un día, si Cristo no viene antes, todos los que estamos aquí y todos los que están respirando afuera, vamos a descender al sepulcro si Cristo no viene antes. Vamos a morir. Y a veces en nosotros hay esa rebeldía y esa necedad de cuestionar a Dios porque creemos erróneamente que cuando cuestionamos a Dios, lo podemos hacer cambiar de opinión. Mire, espéreme ahí que Él es eterno.
Él es eterno. Dice aquí en la palabra Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? Y la siguiente conexión lógica es esta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mire lo importante, ¿qué dice Pablo? Que es importante, ¿qué cosa? ¿Oír de quién? De Cristo para poder creer en Él. O sea que si yo soy una iglesia que comienzo los domingos, mire, 10 pasos para que usted sea un buen esposo. 10 pasos para que usted sea una buena esposa. ¿Ah? ¿Ah? El poder de la palabra. La fe que mueve montaña. La barca que no se hunde. ¿Y Cristo cuándo? ¿De quién es que tienes que oír tú para que tu fe sea realmente una fe sincera y sea una fe bíblica y sea una fe doctrinal y sea una fe saludable que glorifica a Dios? ¿De quién tiene que oír? De Cristo, de Cristo. Esa es la insistencia constante, porque si no lo conoces no vas a creer en Él y todo lo vas a poner en duda. Dice Judas, hay unos que son como los barcos de papel o como las nubes del cielo, soplados, llevados de todo viento. Hoy te dice esto y entonces creíste esto y en 3 meses te dicen otra cosa y vas para el otro lado creyendo otra cosa. Porque al final del día no has creído nada. Sigue cuestionando. Cuestionas y cuestionas y cuestionas y cuestionas y por si acaso falta, cuestiona un poquito más, pues, porque hay que agregarle. No me satisface. Dios no existe para nuestra satisfacción. Él no trabaja para nosotros. Nosotros glorificamos su nombre, sirviéndole. Somos nosotros los que vivimos para Él. Dice aquí, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La primera conexión es creer, pero del creer vamos al oír. Y después del oír, la siguiente conexión lógica dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué está diciendo Pablo con todo esto? Que es necesario que hayan hombres que prediquen, ¿de quién? De Cristo, para que los que oyen, ¿qué hagan? Crean. No, pero ahora los cultos del domingo, y están llenos. Miraba también en un canal de YouTube así a una señora católica. Y le agarraron 3 musulmanes en la calle, le hablaron y hasta terminó negando que Jesucristo era Dios. ¿Por qué razón? Yo puedo ir a la iglesia y me enseñan a estar con las pelotitas ahí moviéndolas, llorando, en las Aves María. María no me va a ayudar a mí. Aquí no dice que María intercede por mí, aquí no dice que María me ayuda. Aquí dice que hay uno que intercede por mí perpetuamente, se llama Jesucristo, Hebreos 7:25. Él intercede por mí, a Él le debo honra y gloria. Y es de Él que tengo que conocer, ¿sabes por qué? Porque el espíritu que mueve a estos hombres es el espíritu del error y es el espíritu del anticristo que se opone a Él. Se opone a Cristo. Está en cada uno de nosotros. Nosotros hemos vivido bajo la dirección, el gobierno del espíritu del error y del espíritu del anticristo, porque ciertamente hubieron días en nuestra vida que para nosotros Cristo era razón de burla. No le conocíamos, no le glorificábamos, lo negábamos, nos burlábamos de Él. Sin embargo, llegó el tiempo de su gracia. Llegó el tiempo de su revelación a nuestra vida. Y una vez que esa revelación ha venido, realmente en el que ha venido es como un torrente, es como un río, no cesa. Dice, del corazón de los que en mí creen correrán ríos de agua viva, no son gotitas. Ríos de agua viva, de día y de noche, deseo de glorificar a Dios. Señor, estoy en este dolor, en esta aflicción, estoy en este problema, no veo la salida, pero tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque tú no solo dices la verdad, tú dijiste en Juan 14:6, tú eres la verdad. ¿En quién he descansado? ¿En quién he creído? ¿En quién estoy esperando? ¿En quién está fundamentada mi vida?
¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y la siguiente conexión lógica también dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tienen que ser enviados, pero ¿enviados por quién? ¿Dónde dice que es la iglesia que envía? ¿Dónde dice la Escritura eso? Se los he pedido aquí, oremos por los diáconos. Que Dios levante de ellos un ministerio que glorifique a Dios, que predique, que sea Dios glorificado en la vida de ellos, no la iglesia. No la iglesia. Si Cristo viene hoy, ¿qué es la iglesia? Deja de ser. Deja de ser. Sin el Espíritu Santo que nos ha sido dado como fue prometido en Juan 14, ¿qué es la iglesia? Nada. Se vuelve un club social. Vengan los domingos para que platiquemos y nos digamos todos qué buenos somos. El hombre sin Dios está lleno de maldad. El hombre sin Dios está lleno de maldad. Mi amado hermano. Y los que se ofenden simplemente no están en conocimiento ni en sintonía con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. Pero porque pecamos, necesitamos ese abogado constantemente. Constantemente. Su intercesión para con nosotros es perpetua. Y esta batalla del bien y el mal, la iglesia no juega ningún papel. Flash news, como dicen, la iglesia no juega ningún papel. Dice Apocalipsis 12:11, hay un acusador que acusa a los hermanos de día y de noche, su nombre es Satanás. Pero Hebreos 7:25 dice que tal sacerdote nos convenía, uno que ya no muere, este es Jesucristo, por lo tanto puede interceder perpetuamente por los que creen en él. Esa es la batalla que hay entre bien y mal. Y es la batalla por nuestra salvación, por nuestra seguridad. La batalla que Dios pelea porque es fiel en sus promesas. Dice aquí Pablo, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí andan un montón de iglesias, entonces, ¿qué es lo que quieren? Como tienen años, entonces, a someter a las otras iglesias. La palabra de Dios nunca dijo, mi amado hermano, cuando usted ve el mandato a Adán y Eva, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Id y sojuzgad la tierra. La palabra de Dios nunca dijo, vayan y sojuzguen a los hombres. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre nació para ser libre. El hombre no nació para ser esclavo. Pero los hombres nos esclavizamos al pecado por nuestra debilidad y nuestra falta de conocimiento en Dios. Y otros hombres aprovechan esa debilidad también para esclavizarnos ellos. Pero la palabra de Dios vuelve y repite en Gálatas, somos libres en Cristo. Usted es libre en Cristo. Óigame bien, libre del pecado, libre de la culpa. ¿Quién es el que te va a acusar a ti? ¿Quién? ¿Quién tiene las agallas? Ese es Satanás, ¿verdad? Ese es el engañador que te invita a pecar y después del pecado que te invitó a cometer, te acusa. Pero ¿quién de los hombres te va a acusar? ¿Quién en los cielos te va a acusar? Hay uno que intercede por ti, su nombre es Jesucristo. Y yo quiero irme hoy de este lugar seguro que tú conoces al que intercede por ti. Porque es esa voz la que tú necesitas escuchar. Ponle mute. Apaga esa voz que te está diciendo constantemente, tú eres aquí, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Hay una voz que dice, yo te escogí de entre los pueblos. Te llamé sin ser pueblo para que fueras mi pueblo. Y de mi pueblo te llamé para que fueras mi hijo, para que fueras mi hija. Y somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Es así como Dios nos llama. Dice aquí,
¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, esto está escrito en la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuál es la palabra griega para buenas nuevas? Evangelión, buenas nuevas, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio, hermano? ¿Qué es el evangelio? ¿Me permite usted que le enseñe en 2 versículos qué es el evangelio? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dice así, porque lo vamos a leer, lo vamos a buscar para que no le den nada que no esté honrando y glorificando a Dios. Primera de Corintios 15, mire, aquí lo tengo. Dice así, porque primeramente os he enseñado, 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea que había sido anunciado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. ¿Tú quieres verme aquí? Mírame aquí, mírame, un ser humano, pecador. ¿O qué tú crees? ¿Que yo descendí del cielo con alas de ángel? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios tomó mi vida para su gloria y me llamó para anunciar su nombre, su gloria y su virtud a todos los que quieran oír. Y aún más a los que no quieren oír, para que en el día del juicio no puedan decir, a mí nadie me dijo, porque somos buenos para eso. Los seres humanos somos muy buenos para, a mí nadie me dijo. Ah, nadie te dijo, espérame, te voy a enseñar a este muchacho de Nashua. Yo me digo muchacho, ¿verdad? Aunque ya no soy muchacho, yo tanto, ¿verdad? Pero te voy a mostrar a este predicador de Nashua para que lo veas. Y escuché lo que te dijo, porque sí te lo dijo. Lo que pasa es que lo ignoraste. Somos salvos en Él. Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos y por los de todo el mundo, pero hay que responder a ese sacrificio. Y a ese sacrificio, ¿cómo podemos responder? ¿Creyendo o rechazando? Nadie nos obliga. Yo no te puedo obligar. Porque las cosas que Dios quiere, ¿sabes qué? Las quiere de voluntad. No las quiere por obligación. Dime tú, ¿quién es este pastor para que tú tengas, ¿qué va a pensar el pastor? ¿Qué va a decir el pastor? Yo solo soy un hombre. Y un día de esto el Señor me llama. No pienses en mí, piensa en Él. Un día, no muy lejano, voy a estar de pie delante de Jesucristo dando cuenta por toda mi vida. Entonces mejor me aseguro de que lo que pensé de Él es correcto y es conforme a su palabra. Porque si no creí en su palabra, no creí en Él. Le dije mentiroso antes de encontrarme con Él. Pastor, ¿de dónde saca esos ejemplos? Miren lo que pasó con Tomás. Hasta que no meta mi mano en la llaga, yo no voy a creer que resucitó de entre los muertos. Y 8 días después, se aparece el Señor Jesús donde están todos reunidos. Le dice, ven, mete tu mano en la llaga y no seas incrédulo, sino que sé creyente. Y cuando tocó la llaga, ¿qué dijo? Mi Señor y mi Dios. Eso fue lo que le dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Los que sin ver, los que no vieron, sí, los que sin ver creyeron. Porque tocaste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Esta es la virtud del Evangelio. Son las buenas nuevas. Quien te anuncia el Evangelio, sinceramente, te está anunciando la paz. Y usted me dirá, no, pastor, porque ustedes comienzan por el pecado y en el pecado uno se siente mal. Por supuesto, mira, esa es una buena señal, está saludable. Si pecas y sientes que el pecado todo está bien y todo está bonito, ahí hay un problema más grave, la enfermedad está fuerte ahí.
Pero si realmente te das cuenta que el pecado y todo lo que podemos entender como pecado está mal delante de Dios, es un principio. Ahora, sabiendo que la paga del pecado es muerte, como lo dice Romanos también, comienzo a preguntarme, ¿cuál es la salida? Bendito sea Dios que el versículo no termina ahí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, mire la salida ahí mismo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomando de nuevo las palabras de mi hermano Froilán, sin merecerlo nos salvó. No lo merecíamos. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y yo no quería huir de Cristo. Cuando yo tenía 17 años me comenzaron a predicar. Y créalo o no, yo creía a los 17 años que ya tenía planeada toda mi vida, la tenía escrita en un papel. ¿Quiere que le diga cuántas de las cosas que yo planeé sucedieron? Ninguna. Nada de lo que yo planeé para mi vida funcionó. Pero estoy aquí por su gracia. Porque le digo una cosa, ahora que yo veo mi vida, y veo las misericordias constantes del Señor, yo no cambiaría lo que Él hizo. Yo no cambiaría lo que Él hizo. Yo sé que yo estoy aquí de pie y estoy hablando contigo como un sobreviviente. Mi generación fue diezmada por muchas cosas malas, por la violencia, por la guerra. Y estoy de pie aquí por la misericordia de Dios. Soy un sobreviviente. Y cada uno de ustedes ha pasado por cosas muy duras, muy difíciles. Algunas cosas que yo ni siquiera me puedo imaginar. Pero amada hermano, hoy estás aquí y puedes darle gloria a Dios que te salvó de todo eso y te trajo hasta aquí. La gloria de Él. Como decía el hermano Froilán, nuestra vida tuvo valor para Él. El enemigo, hermana, que nos hace pecar y después nos acusa del pecado, para Él no vale nuestra vida. Pero Cristo, que nos vio pecar también, nos vio cometer el pecado, nos perdonó, tuvo misericordia. No nos condenó por el mal, porque si lo hubiera hecho bien, no hubiera hecho injusticia. Si Cristo nos hubiera condenado por el pecado que cometimos, no estaba haciendo nada malo, pero decidió perdonarnos. Yo no hay palabras, siempre me quedo corto, no hay palabras para describirte la gracia y el perdón. Este mundo te dice, cometió mal, castíguenlo, te dice, castígalo. Pero ¿quién va a ir al mundo si el mundo está perdido, está condenado? Pero el que está salvo por el Señor, recuerda las palabras de Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Gracias a Dios que no hubo ningún sinvergüenza ese día, ¿verdad? Todos botaron las piedras y se fueron. Mire, mi vergüenza por mi pecado, no me hubiera permitido ni recoger la piedra, ni recogerla. Pero de este pecador, Dios tuvo misericordia. Y de todos ustedes, Dios tiene misericordia. Y de todos los que están afuera, si se vuelven a Cristo, Dios tiene misericordia. Estas son las buenas nuevas. El Evangelio te anuncia paz. Paz para con Dios, paz para con los hombres. Ya no es tiempo de batallar, de luchar sin sentido. Tiempo de descansar, abrir los brazos, levantarlos. Les he hecho la imagen a todos. Hermano, cuando tenés una gran carga, un gran peso en los brazos, que hasta te encorva la espalda, y súbitamente comienzas a levantar los brazos, ¿qué pasa? Se cae la carga. Mi pecado y tu pecado quizás ha sido una carga que hemos innecesariamente estado cargando. Hermano, es hora de alzar los brazos a Dios en alabanza y dejar que eso se caiga en el pasado. Dejar que eso caiga al pasado.
Porque la gloria nuestra hoy es cantar alabanza al Dios vivo que nos libró de la muerte y del pecado. La conexión lógica nos lleva a pensar, si no fueren enviados, pero enviados ¿por quién? Por Cristo. La iglesia debe de ser tu plataforma, tu ayuda, pero el único que puede enviar es Cristo. Y uno de ustedes me dirá, pero pastor, ¿cómo Cristo me va a enviar a mí? ¿Sabes cómo te va a enviar a ti? Como me envió a mí. Pregúntaselo. En oración. Mira, quítate todo, quítate el iWatch, quítate el iPhone, quítate todo lo hay también, porque el ego no te sirve para eso, ¿verdad? Enciérrate en un cuartito aparte y ponte a orar con Dios. Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer con el resto de mi vida para tu gloria? Dame sabiduría, dame claridad, porque si tú me ayudas con esto, yo te aseguro que voy a ir por donde tú me llames, cueste lo que me cueste. Y Dios te va a ayudar a entender lo que tienes que hacer. Y Dios te va a guiar, y te voy a decir más, Él te va a acompañar. Él te va a acompañar. Cuando anunció el gobierno que cerraban todas las iglesias y todos los lugares por el COVID, me acuerdo corriendo yo sin ningún conocimiento, conectando aparatos, tratando de hacer la transmisión en línea para que no se quedaran sin prédica. Y preparando la primera prédica, ¿verdad? Estoy recibiendo mensajes por el teléfono y estamos en la predicación. Estaba predicando siempre sobre Gálatas, ustedes son libres en Cristo. La pandemia no los está encerrando, ustedes son libres en Cristo. Y alguien me mandó un mensaje, no me acuerdo quién fue, y me mandó y me preguntó, pastor, ¿qué va a pasar ahora? Yo me acuerdo que cuando terminó la prédica, ¿verdad? Y terminé la primera transmisión, es el primer video que hay en YouTube, cerré la computadora, le contesté al hermano, no sé, y me puse a llorar. Porque en ese momento pensaba en ustedes como la iglesia, pero pensaba también en mis hijos, mi familia. Y comencé a llorar y le dije al Señor, ¿qué vamos a hacer? Y esa fortaleza que solamente el Espíritu Santo te da, recordé el Salmo 23. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y el siguiente domingo aparecí como Superman, ¿verdad? Diciéndoles a todos, hermanos, de la mano de Dios vamos a entrar en la pandemia y de la mano de Dios vamos a salir de la pandemia. Pero primero Dios me habló. Primero Dios me habló con su palabra. Porque al principio yo no sabía qué decir. Y ya todo hoy podemos decir claramente, como un canto de victoria, Dios nos guardó. Dios nos trajo hasta aquí. Vimos el principio, pero también vimos el fin de la pandemia. Dios es bueno, Dios es fiel, pero es Él el que nos envía. El que quiera servir a Dios, asegúrese que es Cristo el que le envía, porque hermanos, si Cristo te envía, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Punto número 2, vamos a ver también que Pablo les hace mención acerca de cómo el oír, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Dice aquí, mas no todos obedecieron al evangelio. Imagínense, ya desde el tiempo de Pablo, hace 2000 años, Pablo tenía el mismo problema. Había gente que creía, pero había gente que no creía. Había gente que glorificaba a Cristo como el Hijo de Dios, pero había gente que negaba a Cristo diciendo que no puede ser el Hijo de Dios. Había gente que glorificaba a Cristo por la resurrección de entre los muertos y había gente que negaba que Cristo había resucitado entre los muertos. Dice Pablo, repitiendo las palabras de Isaías, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense bien, ya hace 700 años antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, ya esa era una preocupación de Isaías. Señor, ¿quién ha creído al anuncio que hemos hecho? Señor, yo les anuncié que Babilonia, bueno, él no sabía que era Babilonia, pero que otra nación va a entrar y va a desbaratar en Jerusalén. ¿Y qué hicieron con el pobre Isaías? Se burlaron de él. Hay un pasaje que a algunos les choca. Cuando usted lee Isaías 26, dice que Dios ordenó a Isaías andar desnudo por la ciudad 3 años. Esa era una gran vergüenza. Pero después en la profecía, cuando Dios vuelve a vestir a Isaías, Isaías les dice, así como mi siervo Isaías anduvo desnudo enseñando las nalgas 3 años, dice así la palabra, las nalgas, dice, enseñando las nalgas 3 años, así va a salir todo el pueblo de Israel cautivo el día que yo traiga su retribución. Y se burlaron de la palabra de Dios. Y después apareció Nabucodonosor y se los llevó a todito. La palabra de Dios tuvo un cumplimiento. Ahora yo te pregunto, aquí lo dice Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Había gente que había dudado del anuncio de él. ¿Dejó de cumplirse? No. Hoy le decimos al mundo que Cristo vuelve y hay gente que no lo cree. ¿Eso va a detener que Cristo venga? No. Cristo viene. Cristo viene independientemente de lo que yo crea, de lo que tú creas y de lo que todo el mundo crea. Porque Él no le está pidiendo permiso a nadie para venir. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los señores. Dice aquí, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que, dice aquí, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay gente que tú le estás diciendo, miren, no adoren a su líder, no lo adoren, eso es idolatría, eso es satánico. No, pero es que Él es el siervo de Dios y Él es el... Pero aquí dice que el único digno de honra y de gloria es Jesucristo. Si no glorificas a Cristo, de nada vale que sirvas a los hombres. ¿Qué problema hay con la fe de estas personas? Que la supuesta fe de ellos está basada en todo menos en la Escritura. ¿Tú sabes lo que es la Watchtower Society? ¿Tú sabes lo que es la Watchtower Society? Es un consejo de ancianos de los testigos de Jehová que se reúne cada 2 años. Escuche bien lo que le voy a decir. Para revisar la Biblia. O sea, Dios necesita que tú revises su palabra para ver si Él cometió errores. ¿Ah? O sea, ¿y qué pasó hace 2 años? Que no salió bien, que tenés que revisar otra vez después de 2 años. Pero cuando tú ves cuánta gente sigue a los testigos de Jehová, ¿cómo es posible? Un movimiento que te dice que Jesucristo no es Dios, que te dice que el Espíritu Santo no existe, y que revisa la Biblia cada 2 años para ver si todavía tiene errores. Porque quiere decir que Dios, su sabiduría, Dios la puso en estos ancianos. Pues. Mi amado hermano, sinceramente, muchos de nosotros, hermanos, seguimos el error porque queremos. Queremos estar en el error. Sabemos que hay una verdad. Y hay una verdad a la que no nos podemos oponer. Y hay una verdad contra lo que no podemos luchar. Hay una verdad que se llama Jesucristo, pero la resistimos. La resistimos. Buscamos revisiones, decimos, no, es que deberían de hacer a la Biblia más moderna para que se le pueda entender. Mira, en Nicaragua le dije mucho y por eso me odiaron. Mira, tú la puedes hacer más moderna y te aseguro por la misma palabra de Dios que no la vas a leer.
No la vas a leer. Porque si no nace de tu corazón, si Dios no pone esa hambre por la palabra de Dios, hermano, no hay fuerza en esta tierra que te haga leerla. No tiene interés por ella. Y Dios sabe por qué hace esas cosas. Yo no lo entiendo, pero Dios es soberano. Él hace eso y muchas otras cosas más. Dice, sí, así que fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una conexión entre la fe y la palabra de Dios que no podemos separar. Tu fe no debe estar en las apariciones, en los milagros, en las revelaciones, en los sueños, en las emociones. Tu fe debe estar en la palabra de Dios. Si no crees en esto, mi amado hermano, de nada sirve creer en cualquier otra cosa. Fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Se acuerdan cómo oraron los discípulos? Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y el Señor les dice, miren, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿qué les está diciendo Jesús? Que no tenían fe. Que no tenían fe. Lo conocían, andaban con Él, hablaban con Él, comían con Él, pero no tenían fe. Jesús les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían esta montaña, y no, ahora, la fe no es para que usted vaya a desbaratar todas las montañas, ¿verdad? No se trata de eso. Pero lo que Jesús está diciendo es que si tuvieran una fe real, sincera, hay cosas grandísimas que ustedes harían para la gloria de Dios. Ahora, ¿estoy hablándote a ti como diferente de mí? No, yo también he flaqueado en mi fe. ¿Tú has flaqueado en tu fe? Yo también. Somos hombres, somos humanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Motivarnos, exhortarnos en amor a lo que es bueno. Tengamos fe, hermano. Tengamos fe. Pastor, tengo meses pidiendo por esto y Dios todavía no ha respondido. Sigamos orando. Sigamos orando. Yo no sé cuándo Dios te va a responder por eso, pero sé que es fiel y sí te va a responder, pero sigamos orando. Es todo lo que podemos hacer. Dice aquí, fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Pablo pregunta, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra. Mire, hace 2000 años Pablo está diciendo, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿La voz de quién? La voz de los que predican. Por toda la tierra. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. Ha habido predicación. Lo que pasa es que el mundo se ha resistido a la predicación. Pero no es que ha faltado la predicación. Porque gracias sean dadas a Dios que como hay falsos profetas hablando, también el Espíritu Santo sigue hablando al hombre. Y así como lamentablemente hay quienes abrazan el error, hay también quienes han buscado la verdad. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Punto número 3 y último, que dice Pablo para nosotros. Dice que no ha conocido esto Israel. ¿No ha conocido Israel esto? ¿No le fue anunciado a Israel esto? Por supuesto que sí, dice Pablo. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés, óigame bien, Moisés, cuando Pablo está escribiendo esto y diciéndole esto al pueblo de Israel, ¿cuánto tiene el suceso de Moisés? La vida de Moisés. 2400 años. Dice aquí, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con el resto de la tierra. Dice, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y esa es la provocación. A muchos que quieren venir y entonces judaizarte a ti, entonces que vayas al Shabbat, que hagas la fiesta de los tabernáculos, que estés aquí. Hermano, pero si de judíos no tenemos nada. ¿Ah? De judíos no tenemos nada. Ahí andaba un pastor americano ahí, pero lo tienen como una celebridad diciendo, ¿cuándo Dios cambió el Shabbat? ¿Cuándo Dios cambió el Shabbat?
Sí, Cristo resucitó en un día domingo, primer día de la semana, pero Él nunca dijo, cambien el Shabbat por el primer día de la semana. ¿Necesitaba Dios decirlo eso? ¿Qué es lo que hay que celebrar? La resurrección. ¿Dónde está el verdadero reposo del pueblo? En la resurrección. Ese es el reposo. Hermano, cuando usted y yo nos levantemos por la gracia de Dios el día de la resurrección, va a ser un cuerpo glorificado. El mismo pasaje en 1 Corintios 15 dice así, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. Vamos a levantarnos en un cuerpo glorificado que ya no necesita nada, y al no necesitar nada, ya no puede hacer ¿qué cosa? Morir, pero también pecar. No puede pecar. Dice aquí, e Isaías dice ¿cómo? Resueltamente. ¿Qué significa que Isaías dice resueltamente? Que está determinado Isaías lo que dice porque viene de Dios. Fui hallado de los que no me buscaban. Seamos sinceros, ¿nosotros buscábamos a Dios? No, pero Él nos halló. Dice Juan el apóstol, en esto consiste el amor, no que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero a nosotros y se entregó por nuestros pecados. Él nos amó primero. No lo andábamos buscando, pero Él se reveló a nosotros. Él movió el corazón de ese predicador que vino a ti y te dijo, mira, esta es la verdad y en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y solamente en Él puedes encontrar la redención para tu vida y el perdón de tus pecados. Eso es. No es que lo buscar. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y dice también la palabra de Dios, pero acerca de Israel, ¿qué dice el Señor? Todo el día, ¿cuánto tiempo? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo, fíjese bien, por eso muchos, no, es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Sí, es el pueblo escogido de Dios, pero también es un pueblo rebelde y contradictor. Escogido por Dios. ¿Y hay virtud en Israel para haber sido escogido por Dios? No. Dios los escogió por su gracia y por su misericordia. ¿Pero qué atribuye la palabra a ellos? Rebeldía y contradicción. Miremos algunos ejemplos. Israel se resiste a creer que Jesucristo es el Mesías enviado de Dios porque dicen ellos, en la tradición oral, no en la palabra de Dios, el Mesías no puede morir. ¿Qué es la tradición oral de los judíos? Son tradiciones que se han acumulado en la sabiduría popular por muchos siglos por la predicación y por la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿eso debería tomar precedencia sobre la palabra de Dios? En ninguna manera. Dicen los mismos israelitas, Cristo no puede ser el Mesías porque el Mesías no muere. Daniel 7:25 dice así, y después de no muchos días darán muerte al Mesías, mas no por sí. ¿Cuál palabra debería tener más valor para mí? ¿La palabra de Dios o la palabra de los ancianos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo te lo he dicho a ti. Si un día tú me cachas a mí, me atrapas a mí diciendo algo que no esté en la Escritura, deséchalo. Pero si lo que yo te digo está en la Escritura, abrázalo. Porque no viene de mí, viene de Dios. Israel cree y honra la tradición de sus ancianos. La palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres y a nuestros padres. Pero si mi padre y mi madre me dijeran algo que es en contra de la palabra de Dios, ¿a quién le debo yo primero honra? A Dios.
Ahora, no es una excusa para maltratar a mis padres, pero la razón para explicarles por qué no honro lo que ellos creen es diciéndoles porque no está basado en la Escritura. De paso les ayudo. Israel decidió honrar la tradición de los ancianos diciendo el Mesías no puede morir. Pero el profeta Daniel, inspirado por Dios, dijo a Daniel 7:25, después de no muchos días se dará muerte al Mesías, mas no por sí. ¿Cuál palabra tiene más valor? Si yo decido seguir a los ancianos, ¿en qué me convierto? Rebelde y contradictor. Porque no es eso lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, Jesucristo no puede ser el Hijo de Dios. Si lo dijo Pablo, es un hombre, yo soy hombre. Si lo dijo Juan, es un hombre, yo soy hombre. Pero si la voz que vino del cielo, cuando él se bautizó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o la voz del cielo que vino en el monte de la transfiguración y desaparecieron Elías y Moisés y dijo la voz del cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Si esa voz es de Dios y Dios está llamando a Jesucristo su Hijo, yo creo que hay un problema para mí. Si yo digo que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Porque ahora no se trata de hombre contra hombre, se trata de hombre contra Dios. Y eso me hace a mí rebelde y contradictor a Dios. ¿Usted está entendiendo la implicación de la palabra? Fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Mi amado hermano, si yo perteneciera a una congregación que tiene 100, 200, 300, 400 años, que es más vieja que los dinosaurios, no importa. Si el anciano que está predicando dice algo que no se basa en la Escritura, tengo la autoridad de Cristo para rechazarlo. Y para mí, la autoridad de Cristo es mayor que la autoridad de todos los hombres. Pastor, ¿eso puede ser usado contra usted? Perfectamente. Si yo te digo algo que no está en la Escritura, de nuevo te digo, deséchalo. Pero si lo que yo te digo está basado en la Escritura, abrázalo, porque no es de mí, es de Dios que viene. Es de Dios. Mi amado hermano, Pablo lo que nos está queriendo decir, simplemente en este pasaje, hermano, no está tocando ahí, ¿verdad? Dice así que la fe es por el oír, la fe no es por los sueños, la fe no es por las manifestaciones, la fe no es por las emociones, la fe no es la vibración que uno siente en los cultos y aquellas, no, eso no es fe. La palabra de Dios dice, fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Voy a cerrar con una anécdota de un amigo. Yo le digo amigo porque para mí no es un enemigo, yo no pienso su mal. Pero trabajamos juntos en Massachusetts. Yo trabajé un tiempo en Billerica, en la empresa Nova Biomedical. Y este hermano latino vino a mí un día, era un lunes, y viene y me dice, porque él nos visitó aquí un par de veces, dice, pastor, el sábado yo estuve en un servicio, hermano, pero se derramó el Espíritu Santo, me dice. Así le digo yo, qué bueno. ¿Y qué fue lo que pasó? Le digo, bueno, todo el mundo estaba, pero en el mismo ambiente, en el mismo ánimo. Y le digo, ¿y de qué fue la predicación? No hubo predicación. ¿Cómo así? Es que comenzaron a tocar los hermanos de la alabanza, dice, y comenzamos a llorar, y comenzamos a llorar, y comenzamos a llorar, y pasamos 2 horas llorando. Buena terapia. Pero nadie te anunció a Cristo. Entonces no sirvió de nada. Hermano, ¿para qué le dije eso? ¿Para qué le dije que no sirvió de nada llorar 2 horas?
Mira, tú puedes llorar 2 horas y no haber hecho nada, y meditar 15 minutos en el nombre de Jesús y glorificar su nombre, y haber hecho mucho por tu crecimiento espiritual. Mi amado hermano, lo decía aquí Pablo al principio en la conexión lógica que hacía. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír de él si nadie les predica de él? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados por él? ¿Tú tienes preocupación de saber si un ministerio es de Dios o no? Si es para la gloria de Dios o no. Déjame decirte una cosa. Analiza bien si ese ministerio glorifica o no el nombre de Dios. Si ese ministerio glorifica o no a Jesucristo, y te vas a dar cuenta si es un ministerio aprobado por Dios. Todo lo demás, hermano, está en las Escrituras y hay que seguirlo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta mañana, gracias por tu palabra santa y bendita que testifica de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu salvación, de tu gracia, y por darnos el privilegio de anunciar tu evangelio. Te pedimos en esta mañana por la vida de todos los hermanos que se encuentran aquí, Señor, sean guiados y transformados por el poder del Espíritu Santo, quien les muestra toda la verdad. Señor, ayúdanos a honrar tu nombre, ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que Él guarde siempre su caminar. De donde quiera que Él les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante misericordia. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a quedar